Ok, estamos hoy aquí en el sur del Panal. Vamos a conversar con Nicolás Larrea, quien es economista ecuatoriano y actualmente se encuentra haciendo un posgrado en la Universidad de Salamanca. Vamos a conversar el día de hoy sobre la llamada Ley de Progresividad Tributaria enviada por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional después del fallido intento de aprobar la ley del paquetazo impulsada por el FMI. ¿Cómo estás, Nicolás? Un gusto tenerte en este espacio para poder conversar sobre un tema tan importante. ¿Qué tal? Mucho gusto. Antes que nada, un agradecimiento por haberme brindado esta oportunidad para poder debatir y charlar. El gusto es de nosotros. Bueno, comencemos. Hace exactamente 2 años, el FMI manifestaba sorpresa por el crecimiento económico de nuestro país en el año 2017. Los planes económicos que se están implementando en el Ecuador y que obviamente nos permiten entender mejor las perspectivas de esta economía. Obviamente una economía que nos ha sorprendido en el año 2017 de manera favorable, con un crecimiento mayor al que habíamos anticipado. Y bueno. Para ese entonces éramos todavía un país soberano. ¿No te resulta quizás algo irónico que ahora, cuando el FMI ha recuperado su nivel de incidencia en la política económica nacional, estemos transitando por el derrotero de la crisis y exclusión? Sí, creo que es justamente un poco de ironía por un lado y por el otro se condice con los hechos, ¿no? En el discurso por parte del gobierno, el discurso por parte de los voceros del FMI, que justamente lo que están haciendo es ganar esta batalla mediática y discursiva desde el aspecto económico, ¿no? Estamos hablando, digamos, de una situación hegemónica por parte de los medios que difunden una cierta incidencia positiva, entre comillas, de lo que vendría a ser esta ley que perjudica más bien a las grandes mayorías y beneficia a las pocas. Es que justamente ese momento, a ver, hay una visión desde un grupo de la academia que está por fuera, digamos, de toda esta corriente más hegemónica, principal, que esta idea de que la economía se encontraba en plena reactivación, en plena subida, ascenso, en el momento en que se pacta y se transa con el FMI. Esto va más allá de una cuestión económica. No había fundamentos ni sustentos en la práctica para sustentar este discurso de la ayuda del FMI, porque estamos en una situación de recesión económica. Al contrario, lo que pasa es que justamente estas medidas implementadas por el FMI benefician a los pocos y a los mismos de siempre, que tratan de, obviamente, mostrar sus intereses como intereses del colectivo en su general. Es decir, estamos nuevamente frente a que los derechos terminan siendo al final privilegios, cuando habíamos avanzado mucho tiempo en que los derechos realmente correspondían por ser derechos a todos. Y ahora con estos intentos o estas medidas de incidencia por parte del FMI vendrían a ser nuevamente como una especie de privilegios al que no todos tengan acceso. Sí, lo que pasa es que el discurso y, digamos, la línea económica que promueve el FMI está basada en la teoría neoclásica económica, en la cual trata de relegar al Estado a una función mínima y preponderar el mercado. Entonces, es en ese momento donde se da un cambio en la lógica de servicios públicos, de derechos, y todo esto se lo termina mercantilizando. Entonces ahora es el mercado el responsable de asignar supuestamente de manera eficiente todos estos recursos, y los ciudadanos terminamos relegados a un rol de consumidores. Esa es, digamos, como la diferencia. Correcto. ¿Encuentras alguna similitud con la política económica impulsada en el plan de gobierno de Lasso y ahora enmarcada en la rigidez y condicionalidad del acuerdo con el FMI? Seguramente, y eso es lo que más deberíamos cuestionarnos en tanto ecuatorianos, porque el plan económico que perdió en las urnas en las últimas elecciones es justamente el plan económico que se está llevando a cabo, un plan en donde se intenta reducir los impuestos, ¿sí? Para un sector de la sociedad, porque tomar impuestos, cobrar impuestos o no es malo ni bueno, eso depende de la manera en que se lo haga. Entonces se está abogando por una reducción impositiva, flexibilización laboral, supuestamente con la idea de que esto va a aumentar la tasa de empleo, esto va a reactivar la economía, reducción del Estado a su mínima expresión, y esto es algo así como el sálvese quien pueda, ¿no? A fin de cuentas, y sustentado también con esta lógica del emprendedurismo, de la libre competencia, donde obviamente el pez más grande termina comiendo al pez más chico.
Correcto, incluso efectivamente respecto a lo que mencionaba sobre el plan de gobierno que no ganó las elecciones y por el cual no se votó, precisamente fue eso. Ellos llegaron con un discurso de protección, de derechos, de beneficios para todos o por al menos las grandes mayorías, y luego una vez estando en el poder hacen una especie de adelgazamiento del Estado, una promoción de la empresa privada en la cual es correcto pero perjudica a las grandes masas. Entonces estamos frente a una cuestión de un adelgazamiento del Estado donde de lo que mencionas, una flexibilización laboral, las medidas económicas que ajustan a los más pobres y benefician a unos cuantos. Es así, y un hecho a remarcar porque de fondo lo que plantean en esta reducción del Estado es una suerte de apolitización, digamos, de las dinámicas colectivas, que no es tal, porque el hecho de no intervenir en el Estado, por parte del Estado, es una forma de intervención, por más de que suene paradójico y antagónico, y es a fin de cuentas político. Por lo que esta idea de que estamos frente a técnicos burocráticos que están desblindados de cualquier tipo de subjetividad, de atadura a algún partido político, no tiene asidero. Otra pregunta más, ¿quiénes ganan y quiénes pierden con esta ley de progresividad tributaria según tu criterio, y en qué quedó aquello de que pagan más los que más tienen? Sí, bueno, este proyecto de ley, desde el inicio, desde que uno lee el título, comentaba con algunos colegas cuando salió, es irrisorio, porque lo único, digamos, que tiene de valedero este proyecto es la simplicidad, porque en eso sí están haciendo hincapié. Ahora, la progresividad no tiene ni la primera letra. Cuando uno comienza a ver detalladamente, digamos, la reforma estructural del sistema impositivo, en su gran mayoría esto está compuesto por dos movimientos. Por un lado, el grueso, si se quiere, estos artículos están enfocados a una suerte de dinámica de regresión en el sistema impositivo que termina beneficiando obviamente a los grupos económicos más concentrados, más importantes, y por el otro lado un trato mínimo exiguo para con el sector, para el microempresariado, para el sector de las pymes, que en los pocos artículos en los que se les menciona no es para hablar de algún beneficio, de algún subsidio, de alguna promoción de esta actividad, sino para indiscriminadamente, ¿sí? Grabarles con interés desproporcionado en comparación de las empresas más grandes. Sin ir muy lejos, uno puede tomar como caso, como ejemplo, el impuesto a la renta, ¿sí? Que en este proyecto de ley lo que se pretende, por un lado, es que todos estos dividendos y utilidades que estén enfocados en la actividad económica del sector inmobiliario van a estar exentos de este impuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que los accionistas, los dueños de las empresas, ¿sí? A fin de cuentas, si terminan comprando inmuebles, no van a pagar ningún impuesto. Esto fomenta más concentración aún de los grupos económicos. Por otro lado, la distribución de los dividendos y utilidades también se verá eximida, ¿sí? del impuesto a la renta, porque ahora se cobrará este impuesto sobre el 40%, o lo que promueve, lo que plantean es cobrarlo sobre el 40% de estos dividendos. El anticipo del impuesto a la renta, que muchas veces se habla como una crítica al régimen, al gobierno anterior, por esta idea de una excesiva presión fiscal, y es un impuesto que está desde 1971. Y lo que se plantea en este proyecto de ley es que no sea más obligatorio y, y que esté sujeto a devoluciones, ¿sí? Finalmente, hay una exención y un privilegio a todas estas amortizaciones de capitales, a todos estos rendimientos financieros y ganancias de capital, las inversiones, que se verán eximidos por el impuesto, por ciertos impuestos. Y acá hay que tomar y hay que prender las alarmas, porque esto puede tener grandes consecuencias en la balanza de pagos. ¿Qué es la balanza de pagos? Bueno, la cuenta contable macroeconómica que permite ver cuántos flujos entran y salen del país. Y de por sí una economía subdesarrollada, este es un gran problema porque es uno de los puntos principales para el desarrollo, los cuellos de botella, la restricción externa. Esto se agrava y esto se profundiza cuando hablamos de una economía dolarizada. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, con lo que se plantea y exponerlo, porque a veces con estas letras, estas frases rimbombantes y muy técnicas, no se permite ver el trasfondo de las ideas. Y esto puede poner en serio peligro a la economía ecuatoriana. Correcto, efectivamente se trata de un proyecto con contradicciones que nuevamente demuestra la falta de planificación de las finanzas públicas en general.
Y al respecto quisiera mencionarte que la tasa efectiva hoy de los grandes grupos económicos en Ecuador es alrededor del 2.2% sobre ingresos. En Panamá, para quien vende más de 1.5 millones anuales, esa tasa efectiva es del 4.67%. ¿Cómo puede ser un beneficio para el microempresario pagar 2% de ingreso? Nicolás, ¿qué me puedes comentar sobre esto? Sí, acá nuevamente vemos que de progresivo esto no tiene nada, ¿no? Al contrario, son impuestos regresivos y impuestos que gravan, digamos, de manera asimétrica sobre aquellas pequeñas empresas. Acá lo que tiene que quedar claro, ¿sí?, es que esta asimetría termina generando una competencia desleal, en donde las grandes compañías, las grandes empresas, que entre otras cosas, por ejemplo, tienen subsidios tarifarios eléctricos por su producción a escala, que ya desde el vamos están en una mejor condición para competir, ¿sí? Con este tipo de impuestos se van a ver beneficiados aún más, y esto lo que va a hacer es socavar todo el tejido productivo de las pymes y les va a poner en una posición mucho más asimétrica y mucho más desventajada que las grandes empresas, ¿sí? Acá, nuevamente, el discurso que uno puede analizar por parte del gobierno es uno y lo que llevan a la práctica es otro, porque si su idea es fomentar un sistema tributario progresivo donde el que más tiene, más pague, se debería, ¿sí?, generar un impuesto con distintas escalas, impuesto a la renta, en donde haya ciertas exenciones o un cobro de tipos de interés mucho más bajo para las pequeñas empresas. Y por el contrario, a medida que los ingresos brutos anuales facturados comiencen a aumentar, los impuestos también comiencen a aumentar. Entonces uno ve estas contradicciones no solo, digamos, en cuanto a los proyectos de ley, sino también discursivamente desde los voceros del gobierno. Correcto. En el caso de los impuestos que has mencionado varias veces, que pagan los oligopolios, en este caso de las telecomunicaciones, por ejemplo, por el espectro radioeléctrico, podrá ser pagado hasta en el 80% con reinversiones. ¿Qué opinión te merece esto? Bueno, en economía uno siempre plantea, tiene el término de monopolios naturales, que son sectores de la economía en donde, por su naturaleza, por la estructura, digamos, de este sector, es plausible tener ciertos tipos de oligopolios y monopolios. Que esto no se desprende, que no tiene que haber intervención estatal, al contrario, uno debe tener mucho más cuidado en este tipo de sectores, porque naturalmente tienden a concentrarse en comparación con otros. Estas reformas que se intentan dar, ¿sí?, en donde se reduce, ¿sí?, hasta un 80% de la carga impositiva de las operadoras, se elimina también el pago de participación del mercado, va a agudizar aún más esta concentración y va a permitir que todas estas empresas que son contadas con las manos de los dedos, porque no pasa de eso, comiencen a beneficiarse y a lucrar aún más de lo que venían haciendo. Otro punto importante es, por ejemplo, la ampliación de los títulos habilitantes en la prestación de estos servicios de telecomunicación y del uso del espectro radioeléctrico, que se extiende a 20 años. Entonces vemos que este combo genera una concentración, ¿sí?, en el sector de comunicaciones, pero esto no es ajeno a otros tipos de sectores. Por ejemplo, la ley también promueve una concentración y una asimetría en las compensaciones en el sector bananero, en el sector también agrícola. Entonces vemos que esto es bastante integral, si se quiere, la reforma regresiva del gobierno. Por otra parte, el consumidor pagará el 10% del ICE por un plan postpago, menos impuestos para los oligopolios y más para los consumidores. ¿Qué tal con eso? Es así, es así. Una de las características de los impuestos indirectos justamente es que gravan sobre el consumo, no sobre la renta de los individuos. Entonces, en proporción, los que menos tienen van a terminar pagando más, y esto va en la línea de todo este cuerpo de artículos y este proyecto de ley que boga justamente por eso. Bueno, el proyecto de ley además abre una puerta para adquirir una deuda externa con el fin de pagar deuda interna. Sustituir deuda interna por deuda externa es recesivo en el mediano y largo plazo por su efecto en la balanza de pagos. ¿Qué opinas al respecto? Sí, a ver, esto es claramente así y es otra alarma que se tiene que prender. Son cuestiones completamente distintas, la deuda externa que la deuda interna, tanto en términos políticos, de manejo de las políticas económicas, tanto a nivel social, ¿sí? Y ciertamente esto, en un principio, en el corto plazo, puede
ampliar las arcas, digamos, las reservas internacionales por la entrada de ingentes capitales de grandes sumas de dólares. Pero no hay que olvidarnos, digamos, las estructuras en las que fueron pactadas el pago de intereses y amortizaciones. Lo que viene de estos años, el Estado ecuatoriano va a tener que verse sujeto a fuertes pagos que van a poner nuevamente en peligro y van a poner en cuestión al propio sistema dolarizado, porque no hay que olvidarnos de eso. Nuestro Banco Central no tiene la capacidad para imprimir billetes, no tiene capacidad para manejar la política cambiaria, que justamente es el mecanismo de ajuste ante restricciones externas y ante cuellos de botella. Entonces, si no nos entran los dólares y por el contrario se comienzan a ir con mayor facilidad, entre otras cosas, porque se disminuye el impuesto a la salida de divisas, del cual de hecho se lo quería eliminar completamente, el Estado se queda sin las herramientas para poder manejar y para poder interferir en esta dinámica, y esto puede tener ciertamente claras repercusiones en el mediano plazo, sigue muy lejos, ¿eh? Amplíenos un poco más esto que acabas de mencionar, que hay una diferencia política, o al menos en términos políticos, del pago de la deuda interna y pago de la deuda externa, para que la gente pueda conocer un poco por qué es importante hacer esa diferenciación en términos políticos. Sí, a ver, acá también lo principal es distinguir de la deuda del sector público, como bien dices, de deuda interna y deuda externa. La deuda interna está en su momento, hasta todo este comienzo de estas reformas de leyes que se planteaba, se puede dar a través de los mismos, intrainstituciones del gobierno central, del Estado, y con el sector privado interno. Lo que están planteando todos estos proyectos de leyes es que se elimine y se quite cualquier tipo de financiamiento interno con el sector público, que es el financiamiento menos, más eficiente que puede tener. Ahora, en términos políticos, endeudarse a nivel interno tiene otra magnitud, tiene otra envergadura, ¿sí? Toda vez que, uno, en tanto gobierno central termina pagando esas deudas, pero si la dinámica se da a nivel, del Estado, por ejemplo, el Banco Central prestando de plata al gobierno central, ciertamente los cobros, los intereses, van a ser mucho más diferenciados, se quiere, y favorables para el mismo gobierno central. Esto no ocurre, ¿sí?, así con el sector externo, que no nos olvidemos que en los préstamos con el sector externo hay un factor muy importante que es la prima de riesgo, que es el riesgo país, ¿sí?, que es lo que aumenta este gap, esta diferencia que existe entre la tasa de interés que terminaríamos pagando los bonos emitidos por el gobierno y este plus que se toman por este riesgo de que los bonos sean emitidos por el gobierno ecuatoriano. Entonces, las condiciones de financiamiento son mucho más extremas y mucho más encarnizadas cuando uno las ve del sector externo. Correcto. ¿Crees que vea la luz este nuevo proyecto? Parece ser que la reforma tributaria tiene que venir, sea como sea, pues es la condición del desembolso de alrededor de 251 millones de dólares por parte del FMI al Ecuador. Acá no hay que engañarse en lo absoluto. El apuro por parte del gobierno por promulgar estos proyectos de ley no tiene que ver con una cuestión de beneficio de la sociedad y de una redistribución de los ingresos, sino que esto, obviamente, como bien planteado, está tutelado y está preconfigurado ex ante por el acuerdo con el FMI. Uno tiene que ver el staff report, el acuerdo pactado en marzo, ¿sí? En las últimas páginas están cada uno de los paso a paso de las exigencias que el FMI le plantea al gobierno, en donde se plantea, por ejemplo, con respecto a esta reforma tributaria, ya en octubre tenía que estar prevista y aprobada por la Asamblea. Entonces, el gobierno en este momento está urgido por la aprobación de esta reforma, porque, entre otras cosas, esta reforma lo que permitiría es el desembolso de 500 millones de dólares por parte del FMI. Entonces, no hay una lógica acá del beneficio colectivo, sino de seguir siendo funcional y seguir a rajatabla todos los lineamientos del FMI. Claro, cumplir con esos órdenes o ese orden de situaciones que al final termina siendo impuesto por el FMI. Es así. El proyecto plantea la exoneración de multas, recargos y además para ciertos sectores. La pregunta es, ¿bajo qué criterio de riesgo se dieron esos créditos?
Claro, bueno, eso es una de las primeras partes, digamos, del proyecto de ley, sí, que excede al tema tributario, que esto es remisión de deudas y becas y créditos, que habría que hurgar, digamos, justamente en la factibilidad y en los análisis que se plantearon previamente para otorgar estos créditos. Sin embargo, esto termina siendo, digamos, no sé si marginal, pero relevado en plano secundario, puesto que el grueso de todo este proyecto de ley se centra sobre la parte tributaria, digamos. Con esto siempre existirá el que diga, esperemos que el Estado perdone la deuda, y ahí pagamos y estamos siempre mal acostumbrados. ¿Qué piensas al respecto? Y la historia, sobre todo la historia latinoamericana, digamos, si uno tiene que saber una lección es que es cíclica, y por eso es tan importante el tema de la educación y de la historia en la población, para no olvidarnos, porque esto se vuelve a repetir y en los distintos países latinoamericanos, en donde no solo existe un perdón de la deuda por parte del Estado, sino una estatización de la deuda. Esto se ha dado en el caso, por ejemplo, argentino, en el caso ecuatoriano, entre tantos otros, en donde los costos son socializados y los beneficios terminan siendo privatizados. Entonces, para que esto no ocurra, justamente uno tiene que estar atento y uno tiene que revisar, si es muy lejos de la historia ecuatoriana, lo que pasó en los años 90, donde se condonaron gran parte de las deudas por parte del Estado, en donde este salvataje bancario terminó siendo uno de los robos, de las incautaciones privadas más importantes que ha tenido el país en toda la historia. Hay quienes dicen que el neoliberalismo está iniciando su fase antidemocrática. ¿Coincides con esto? Sí, yo creo que es algo generalizado. Uno lo puede ver no solo en la región, sino también a nivel internacional, en Europa, en Estados Unidos. Pero yo en ese sentido soy bastante optimista. Creo que van a venir mejores aires. Uno está... ahora que levanta a ver, digamos, a nivel general, se ve un resurgimiento de gobiernos que se están oponiendo a esto, y no solo de gobiernos que ganan las elecciones, sino también la propia acción colectiva de la sociedad. Lo vimos en Chile, lo vimos en Ecuador, donde la gente está reaccionando ante estos gobiernos que están tornándose, a diferencia de lo que uno veía en los años 90, mucho más reaccionados, mucho más agresivos en la implantación de las políticas económicas, sin tapujos, digo, sin eufemismos en muchos de los casos, sin ir muy lejos con el caso argentino, que tuve la suerte de seguirlo muy a profundidad, porque viví varios años ahí. Las medidas llevadas a cabo por el gobierno de Mauricio Macri excedieron cualquier tipo de previsión que uno tenía desde el otro lado. Uno sabía que iba a hacer eso, pero no sabía la magnitud y la profundidad en las que iba a llegar. Correcto. Dos preguntas más, Nicolás. ¿Por qué en Ecuador dejamos de tener moneda nacional y pasamos a un sistema dolarizado? ¿Cuál es el riesgo de salir de esa dolarización? Coméntanos un poco qué piensas al respecto de este tema de la dolarización, etc. Sí, bueno, acá la dolarización uno tiene que entenderla en el contexto, ¿no? La dolarización implementada en el año 2000 en Ecuador viene en una ola regional en donde comienza a surgir, comienza a tener poder nuevamente la pata más ortodoxa de la economía, la cual tomaba como ejemplo el caso argentino de la convertibilidad, como un caso de triunfo, un caso de éxito de aplicación de las políticas de este régimen monetario, que es de tipo de cambio fijo extremo, pero no llega a ser, digamos, la dolarización, el paso previo. Y se tenía todavía en la retina esta idea, estas consecuentes crisis de inflación que tuvimos en los años 80 en Latinoamérica, producto de crisis de la deuda, lo que mostraba, según esta gente, la incapacidad de los gobiernos por manejar sus monedas. Acá el argumento, paradójicamente, que se da este argumento de causalidad invertida, ¿no? Entonces, se piensa que por adoptar una moneda fuerte, ¿sí? La economía va a ser fuerte, cuando es justamente la inversa. Las monedas fuertes surgen de economías fuertes, y uno se pensaba que por un decreto, por cambiar de moneda, nos íbamos a volver en una economía fuerte. Y acá el argumento también, hay una falacia en tratar de extrapolar estos argumentos microeconómicos a lo macro, ¿sí? La dolarización básicamente
suspende e impide al Estado manejar y tener herramientas para interferir en la economía. Ahora, así como relativamente es fácil, mediante un decreto, entrar en la dolarización, dejando de lado todos los costes sociales, digo, valga la pena mencionarlos, ¿no? Y digo, desde una parte más, una perspectiva más técnica, salir de la dolarización es muchísimo más complejo, porque entre otras cosas está en juego, ¿sí?, las expectativas de la población que tienen, de los agentes económicos, que tienen que estar fuertemente arraigadas en la moneda en la cual se va a implementar. Entonces no es tan fácil salir de la dolarización como desde términos prácticos, de técnicos, sí lo es entrar. Vamos por una eterna polémica, que es ¿por qué es positivo que el Estado intervenga en la economía y por qué el neoliberalismo propugna la necesidad de un Estado mínimo? Ya, este debate a nivel teórico se lo viene dando, ¿no?, hace varias décadas en el ámbito económico. Por un lado, el corte más keynesiano, ¿sí?, desde esta intervención con políticas anticíclicas por parte del Estado, ¿sí?, el mismo Keynes lo decía, en el largo plazo vamos a estar todos muertos. Y por el otro lado, sí, esta síntesis neoclásica, ¿sí?, que toma fuerza en los años 80-90, que plantea justamente lo opuesto, porque lo que quieren, sí, lo que ellos piensan es que el mercado, en tanto entelequia, es el mejor asignador de recursos a través del sistema de precios. ¿En qué teoría está sustentado esto? En la teoría del derrame, ¿sí?, que en inglés se conoce como trickle down effect, y que básicamente lo que plantea es que una cierta concentración de la riqueza, el ingreso, es necesaria, y va a llegar a un punto en que esa concentración sea tal que comienza a desbordar y comienza a llegar a las capas inferiores. Ahora, si hubiese sido así, ¿no?, a finales de los años 90 hubiésemos estado con buenos indicadores económicos, sociales, y con unas economías repuntando. Y ciertamente cuando uno ve las tablas, analiza los datos, estábamos completamente del otro lado. Acá, digamos, yendo también desde el lado empírico, ¿por qué es importante la intervención del Estado? No lo dice, no lo digo yo, no lo dice alguna persona, digamos, que no tenga ciertos conocimientos, sino existen economistas de peso importante, como son Piketty, Milanovic, economistas que lejos están de ser de izquierda, que plantean que el capitalismo tiende inherentemente a la concentración y a la desigualdad del ingreso y de la riqueza. Y es ahí cuando el Estado interviene para tratar de compensar y distribuir a través de la provisión de bienes públicos, a través de los subsidios, a través del cobro de impuestos, para generar equidad y justicia social. Porque a veces lo que no se plantea en la academia, sobre todo en la microeconomía y en las finanzas públicas, siempre se aboga por la eficiencia. Y el Estado tiene que ser el proveedor y tiene que dar las bases para promover esta eficiencia. Y poco se habla de la parte de la equidad. Esto obviamente está muy intencionado y lo que nos plantean es pensar la economía como una ciencia exacta, como una ciencia deslindada de cualquier cuestión social. Y al contrario, la equidad, y lo muestran muchos estudios, termina siendo favorable para el crecimiento económico, termina siendo favorable para la eficiencia también. El neoliberalismo propone un Estado mínimo, porque con esto lo que se plantea, ¿sí?, lo que se quiere es dejar todo en las manos de la libre competencia. Se entiende la libertad como esto, ¿no?, como un Estado que provea únicamente la propiedad privada, el resguardo de la propiedad privada y la libre competencia. Esa es su concepción de libertad, y entonces cualquier intervención del Estado distorsiona esta dinámica que supuestamente nos haría llegar a óptimos sociales, ¿sí? Y eso está lejos de ser corroborado, el Estado es un actor fundamental y preponderante en la economía, y de ninguna manera, digamos, es una interferencia, por cómo lo leen. Correcto, Nicolás. Para finalizar, ¿qué crees que persigue concretamente en términos políticos y económicos el proyecto de ley? O sea, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es, después de sacar toda la parte superficial, qué es lo que quieren llegar de fondo? Y al final, también quisiera saber si conoces de algún caso en el que las recetas del FMI hayan permitido aplicar con igualdad y hayan crecido sus economías bajo esta premisa de igualdad y equidad. Sí. Bueno, a ver, lo que se persigue, uno de los fines últimos del
de aplicar, de tratar de promover este proyecto de ley, es una parte pequeña de un entramado mucho más grande que es el plan previsto por el FMI. Entonces, se promueve esta reforma tributaria, se le exige también al gobierno este límite al financiamiento por parte del Banco Central al gobierno central. Por el otro lado, la independencia del Banco Central con respecto al Ejecutivo, con respecto al gobierno. Esta reforma y avance en los despidos masivos que se ha dado en el sector público. Entonces, este proyecto de ley es justamente la punta del iceberg que está sustentando todo esto y que es el plan sistemático por parte del FMI para tratar de generar las condiciones factibles para que el gobierno, para que el Estado ecuatoriano termine pagando la deuda en un futuro. Ahora, casos que hayan de países que se hayan beneficiado y hayan reactivado la economía a través de las políticas del FMI, creo que no existe ninguno. Al contrario, uno puede ver en Europa el caso de Grecia, el caso de Portugal, que paradójicamente, por ejemplo, tomando el caso de Portugal, a raíz de lo que se da esta ruptura y este punto de inflexión con respecto a las políticas aplicadas hasta el 2015, y asume un gobierno de corte más progresista, un gobierno alternativo. Estamos hablando ahora del milagro de Portugal, ¿no? del milagro portugués. El caso latinoamericano, uno de los alumnos más disciplinados en varias épocas, que fue el caso argentino, por ejemplo, en la convertibilidad y ahora con el gobierno de Macri, uno analiza ni siquiera la pata financiera, que es de lo que muchas veces se jactan, que tiene que estar bien, tanto lo financiero, ni siquiera lo social, lo económico, están completamente hundidos y en grave recesión. Entonces, de acá se desprende que este recetario, ha estado corroborado por los hechos empíricos a lo largo de la historia, que de ninguna forma beneficia a las grandes mayorías, lo que termina beneficiando es a los grupos concentrados únicamente. Correcto, Nicolás, te agradecemos por permitirnos estar en este espacio y hacerte todas estas preguntas. Hoy hicimos Al Sur del Panal y esperamos poder tenerte en otra oportunidad. Muchas gracias por, como comenté en un comienzo, haberme dado esta oportunidad, sobre todo un tanto ecuatoriano desde el extranjero, y que, por lo menos uno puede apoyar desde este plano, ¿no? Tratando de debatir, tratando de promover ideas, ya que no podemos estar en persona y presencialmente en nuestro país. Un saludo muy grande a todos. Gracias, suerte y éxitos en tu posgrado allá. Muchas gracias. Chao.